Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la tercera charla de este ciclo webinar que hemos organizado junto a Fundación Mundo Marino sobre varamiento de grandes cetáceos, biología, ecología, manejo y acciones de médico veterinario. Yo soy Karim, presidente del Grupo Fauna UNRC, y me toca presentar a la disertante que nos acompaña hoy, que trabaja en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina de la Fundación Mundo Marino. Ella es la licenciada en biología, Vanessa Beatriz Traverso, experta en dinoflagelados y diatomea. Aprovecho este espacio para agradecer al doctor Juan Pablo Loureiro, quien nos acompañó en la organización de este ciclo webinar y a quien escucharemos la semana que viene. Y por supuesto agradecer a los demás disertantes por su participación. Les recordamos que en nuestro canal tenemos subidas más charlas, tanto realizadas por integrantes del grupo como otros disertantes que nos han colaborado. A lo largo de la charla pueden ir dejando sus preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir anotando y las vamos a leer al final. Sin más que agregar, te dejo la palabra a Vanessa. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a contar cualquier cosa, si no se ve algo, avísenme. Les voy a contar un poquito qué son las microalgas y su influencia sobre los cetáceos. En realidad, estas microalgas pueden afectar a toda la fauna, ya sea marina o terrestre, pero en esta charla nos vamos a enfocar más en los cetáceos. ¿Dónde están estas microalgas? Estas microalgas se encuentran en el fitoplancton. El fitoplancton es el eslabón base de la cadena trófica. Entonces, estas microalgas están dentro del fitoplancton. ¿Y cómo van a llegar a los cetáceos? A lo largo de la cadena trófica de los distintos, del alimento que presentan los diferentes cetáceos. Por ejemplo, en las ballenas, como son animales filtradores, cuando ellos filtran, van a filtrar estos organismos directamente. Entonces, si hay un bloom de algas tóxicas, van a ingresar directamente al animal. Entonces, les va a afectar por ahí más que en otros organismos. ¿Por qué? Porque en otros organismos, para que, por ejemplo, llegue a una orca o un delfín, tiene que pasar desde el fitoplancton a un pez filtrador, que del pez filtrador la orca se coma ese pez filtrador y ahí lleguen estos microorganismos o la toxina que se puede alojar en el músculo de los peces. Entonces tiene que pasar como diferentes eslabones para llegar a una orca, por ejemplo. Pero en las ballenas es como más directo. Entonces les puede afectar más. ¿Qué hace que estos florecimientos algales nocivos se produzcan? El nombre común que se le llama es marea roja, pero está mal ese término porque no todos los florecimientos algales nocivos presentan una coloración. Algunos sí pueden ser rojos, otros pueden ser marrones, verdes, depende del pigmento que presenten las algas que formen ese bloom. Entonces, el nombre correcto que se le llama son florecimientos algales nocivos. ¿Y nocivos por qué? Porque no todos los florecimientos algales son tóxicos y que puede afectar a los animales. Algunos pueden ser nocivos, que significa que no les afecta a los animales, que no es dañino para ellos. ¿Y qué hace que estos florecimientos algales se produzcan? El aumento de la frecuencia, de la intensidad y la extensión geográfica de los lugares. Depende mucho de eso. Pero estas algas están en todos los cuerpos de agua. Pero lo que tienen son algas unicelulares. Y ellas tienen una alta tasa de reproducción. Entonces, ¿qué hace que aumente, que se reproduzcan más rápido? Si hay un aumento de nutrientes en el agua que favorecen a estos organismos, hace que aumente y que se reproduzcan más rápidamente. Entonces, si hay un aumento de nitrógeno y fósforo en principal en la materia orgánica, hace que estos organismos se vean favorecidos y que crezcan más rápidamente.
Otro factor es la temperatura. Con el aumento del cambio climático hace que el aumento de la temperatura también favorezca que estos organismos se reproduzcan más rápidamente. Entonces, esto hace que, por ejemplo, si hay un alga que es tóxica y tiene, o sea, se favorece por el nitrógeno, el fósforo y la temperatura, hace que haya un montón de organismos y que la toxina que está dentro de estos organismos esté en mayor cantidad. Entonces, la toxina no se libera al medio, tiene que el alga romperse para que la toxina se libere al medio. No es que la liberan por alguna causa. Bueno, yo lo que les voy a hablar es de los grupos principales que producen toxinas que son dañinos para las personas y para los animales. No les voy a hablar les voy a dar el nombre común de estos organismos porque la taxonomía de estos grupos de microalgas es muy compleja y llevaría mucho tiempo a hablar de esto. Entonces, les voy a dar los nombres comunes y no nos vamos a meter en la parte taxonómica. Uno de los grupos son los dinoflagelados. Yo les puse acá varias fotitos de estos organismos. Hay muchos más. Hay muchos dinoflagelados diferentes. Algunos se les llama desnudos porque no tienen una cubierta, solo la pared celular. Y otros tienen como unas plaquitas que están dentro de la pared celular. Parece que están por fuera, que si fuera como una cubierta, pero están dentro de la pared celular, pero como están finitas no se llega a distinguir. Y eso se los llama tecados. Bueno, dentro de los grupos de dinoflagelados, ellos pueden ser bentónicos o pueden ser pelágicos que están en la columna de agua. La particularidad que tienen, bueno, ahora les voy a contar. Primero les cuento que son Cosmopolita, de las 4.000 especies que existen, que esto varía todo el tiempo porque no hay muchas personas que investiguen estas microalgas, entonces la taxonomía es muy cambiante. Hasta el momento, 60 especies son tóxicas. Como les contaba antes, son unicelulares, presentan flagelos para moverse en la columna de agua, tienen forma esferoidal, son fotosintéticos, también pueden ser autótrofos, fagotróficos, que se alimentan. Algunos tienen las características, realizan la fotosíntesis y nada más. Otros pueden tener varias características, fagotróficos, que se alimentan de organismos vivos, organismos enteros, y saprotróficos, que se alimentan de materia orgánica o que está ya en el sustrato. Pueden tener una característica o varias. Después, su ciclo de vida tiene etapas que son móviles y etapas de reposo. Las floraciones que presentan estos organismos son monoespecíficas, siempre de una especie. Y tienen una fase de vida inmóvil que son los quistes. Que esto ayuda a que si hay condiciones que no son favorables para el organismo, entran en esta fase inmóvil y pueden durar mucho tiempo en esta fase y ser dispersados por las corrientes. Entonces pueden llegar a un montón de lugares en esta fase y cuando las condiciones son favorables, digamos que vuelven a la vida y pueden conquistar diferentes lugares. La característica principal que tienen estos dinoflagelados, que presentan dos flagelos. Un flagelo está en el cingulum, en la hendidura transversal, y otro flagelo está en la hendidura longitudinal. El flagelo que está en la hendidura transversal lo que hace es que gire sobre su propio eje. Y el flagelo que está en la hendidura longitudinal hace que el organismo avance. Entonces tienen un movimiento muy característico, que por eso es importante ver muestras de agua vivas para ver estos organismos en movimiento y poder diferenciarlos más fácilmente al microscopio óptico. Yo después les voy a mostrar unos videitos para que vean cómo son estos movimientos y poder diferenciarlos. Bueno, lo que yo ahora les voy a contar es las
4 toxinas que pueden presentar estos dinoflagelados. Lo que tienen es que estos dinoflagelados puede ser que una especie presente varias toxinas. Entonces es muy difícil determinar, cuando se determina qué especie está en el bloom que se formó, es difícil ver qué toxina presenta, porque puede tener varias toxinas. Entonces es bastante complicado ver esto. Hay después otro de los grupos que presenta una sola toxina. Entonces es más fácil identificarlo y ir a esa toxina y poder determinarla y ver cómo se puede ayudar a la persona o al animal que presenten estos síntomas. Todo lo que yo les estoy escribiendo acá, que dice, por ejemplo, intoxicación paralizante de molusco, es porque todo esto está estudiado en moluscos, pero con los síntomas que le ha pasado a personas. Porque en animales no está muy estudiado, no hay muchas personas que trabajen sobre animales. Y como hay que hacerle un seguimiento a los animales y ver qué síntomas presentan, es bastante difícil esta tarea. Entonces, todo lo que yo les voy a contar de los síntomas y todo es sobre personas, que pasó en humanos. Esto después se tiene que ver, investigar cómo es que le afecta a los animales, si le afecta del mismo modo o si tienen otros síntomas. Bueno, una de las intoxicaciones es la paralizante de molusco, que la toxina es la sacitoxina, que esta toxina bloquea canales sodio. Yo acá les puse 3 especies que presentan esta toxina. Y acá yo lo que les puse es que en 80 microgramos de la toxina, en 100 gramos de carne de molusco, es lo que la cantidad de toxina que es tóxica para un molusco. Y si el molusco tiene esa cantidad de toxina, es tóxico. O sea, eso le puede afectar a las personas. Si es menos de eso, no es tóxico. O sea, no les haría un efecto como los que les voy a contar ahora. Esta toxina paralizante lo que hace es afecta a la parte neuromuscular. Y lo que puede producir es parentesias, inestabilidad, trastornos en la pronunciación, sensación constrictiva en la garganta, debilidad muscular, debilidad respiratoria y parálisis respiratoria. Otra de las intoxicaciones es la diarreica de molusco, que la produce el ácido cadaico. Y lo que hace es una inhibición de la fosforilación de la permeabilidad del epitelio intestinal. Y la especie que lo produce es la Dinophysis y tiene que haber 160 microgramos en 1 kilogramo de molusco. Y lo que produce son infecciones gástricas, diarrea, náuseas, inflamación intestinal. Esta toxina puede confundirse mucho con algo que haya caído mal de otra comida. Entonces, siempre que se come molusco, si se tiene estos síntomas, hay que avisar que se comió molusco o algún pez, como para que vayan directamente y puedan determinar esa toxina. Las toxinas se pueden determinar por cromatografía líquida de alta resolución, que es el HPLC, que las muestras se procesan de una manera que se colocan en una máquina y esa máquina detecta, hay que calibrarla para determinadas toxinas y se determina los picos de las diferentes toxinas que presenta el molusco o lo que estemos analizando para determinar toxinas. Otra cromatografía líquida de espectrometría de masas también se puede determinar estas toxinas. Otra toxina es la neurotóxica de molusco, que es la brevetoxina, que activa canales sodio y que produce dolor de cabeza, diarrea, flacidez muscular, náuseas, vómitos, parentesia, escalofrío, movimientos esporádicos, visión doble y elevada presión sanguínea. La última, que es la toxina de los dinoflagelados, es la intoxicación por ciguatera. Esta intoxicación no es por un molusco, sino que es un dinoflagelado que un pez se come a este dinoflagelado y es por consumo de este pescado.
y está más este dinoflagelado en lugares más cálidos, más el Caribe, más esa zona. En esta zona de Argentina no está registrado. Y lo que produce son efectos gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos. Bueno, también se puede determinar por HPLC. Otro de los grupos que les contaba son las cianobacterias. Las cianobacterias, por lo que ven también, acá les puse algunas fotitos para que puedan ver. También les voy a mostrar después unos videos de cómo se desplazan. Las cianobacterias no presentan flagelos para desplazarse, sino que se desplazan o por la columna de agua, o sea, por las corrientes, el movimiento del agua, o se desplazan sobre un sustrato. Algunas que forman colonias como estas de acá abajo, las ayudan estas colonias, o la de aquí arriba, las ayudan en el desplazamiento de las corrientes, ayudan a que al ser así más circulares puedan moverse mejor. Bueno, las cianobacterias son organismos muy antiguos del Precámbrico, son los primeros organismos fotosintéticos y son originadores de la atmósfera oxidante. Estas cianobacterias pasaron de varios grupos porque tienen características comunes con las bacterias y con las algas. Entonces, como que no sabían si están en el grupo de las bacterias o de las algas. Entonces, por eso ahora están en un grupo específico que son las cianobacterias. Con bacterias, lo que tienen en común es que son procariotas y que carecen de núcleo verdadero, y con las algas es que producen la fotosíntesis. Es un grupo único por la fisiología, la tolerancia a condiciones extremas, la flexibilidad adaptativa, plasticidad morfológica y ecológica. Presentan clorofila A, ficolitrina, ficocianina. Esa ficocianina es el azul verdoso que se le da, que casi todas las floraciones de cianobacterias son verde azuladas, por eso a veces se les llama así. Son unicelulares, como los dinoflagelados también. Pueden formar colonias micro, macroscópicas, generan filamentos, que pueden ser ramificados o no, y la reproducción es asexual, división celular, fragmentación del talo o por esporas resistentes. El hábitat es muy variado. Están en todos lados, en aguas continentales, marinos, terrestres, en aguas termales hasta 80 grados, desiertos cálidos, fríos, lagos hipersalinos, marismas, biótopos, regiones volcánicas. Resisten periodos de secación largos, tienen una vaina externa que las protegen de la radiación UV, tienen vesículas de gas intracelular, vacuolas gaseosas o aeróporos que hacen que pueden flotar en la columna de agua, y lo que tienen de muy particular es que fijan nitrógeno en estos organelas que se llaman heterocistos, que es algo que no tienen otros organismos. Bueno, las floraciones pueden ser acumulativas o dispersas. Y las toxinas que producen son la hepatotoxina, que acá yo les puse entre paréntesis les puse las diferentes especies, los diferentes géneros, perdón. Y las microcistinas, nodulinas, esas son las toxinas que pueden producir. Como ven, como los dinoflagelados, las especies pueden producir varias toxinas. Entonces, en la parte de determinación se complica bastante. Bueno, las hepatotoxinas pueden producir colapso en la organización tisular hepática, necrosis, hemorragia intrahepática. En altas dosis puede producir la muerte y en procesos acumulativos puede producir tumores hepáticos. Otra de las toxinas es la neurotoxina, y que pueden producir trastornos degenerativos, síndrome complejo de esclerosis lateral amiotrópica y demencia parkinsoniana. Y la última toxina es la dermatotoxina, que puede producir irritación en la piel, efectos gastrointestinales y alergias. Algunas especies pueden producir
compuestos volátiles que generan olores y sabores desagradables. Y como las otras toxinas, también se puede determinar por HPLC. Bueno, el siguiente grupo son las diatomeas. Yo acá les puse, son un montón y son muy variadas y son mis preferidas, no por nada. Este arbolito de Navidad se llama Arte con diatomeas, y un señor alemán lo que hacía en un microscopio que no es invertido, ordenaba las diatomeas y hacía figuras. Y si buscan artes con diatomeas, hay un montón de cosas re lindas que hizo a mano, acomodando, digamos, las diatomeas. Bueno, como ven, son muy variadas, y la particularidad que tienen estas diatomeas es que ellas sí tienen una cubierta. Es como si fuera una caja de Petri, que una cajita encastra en la otra perfectamente. Como ven acá, es esa cajita, y se llama frústulo, y tiene una hipovalva y una epivalva. Y entre la hipovalva y la epivalva tiene diferentes bandas que se van formando para que la célula no quede aprisionada, digamos, y que se vaya, que tenga el movimiento y vaya creciendo. La particularidad de esta cajita es que es de sílice, que es vidrio. Y lo que tiene es que se preserva en el tiempo. Porque al ser de vidrio, cuando la célula muere, este frústulo queda en el tiempo y puede durar hasta millones de años en el sedimento. Que con las diatomeas se pueden hacer estudios paleoambientales para determinar qué pasó en una determinada laguna, por ejemplo, hace millones de años, determinando las especies de esas diatomeas. La particularidad que tiene es, dentro de, en la parte superior e inferior, tiene estas estrías, que son estas líneas, y que en cada estría tiene areolas, que son los agujeritos. Y estas areolas pueden tener unas estructuras muy específicas y muy complicadas, y son específicas de cada especie. Entonces, para poder determinar las especies, a veces en el microscopio óptico es muy complicado, se tiene que usar el electrónico para poder determinar bien las areolas con todo el entramado que tiene, muy característico de estas especies. Bueno, la ecología, ellas pueden estar en el fitobentos, en el fitoplancton, pueden estar en aguas marinas o continentales, cuerpos de agua lénticos, lóticos, hábitats aéreos, en húmedos y secos. Pueden ser planctónicos, ellos carecen de estructura de propulsión, como los dinoflagelados son los únicos que presentan esos dos flagelos, las cianobacterias no presentan y las diatomeas tampoco. Entonces depende de las corrientes, de los vientos y de la convección de los diferentes cuerpos de agua. Y los bentónicos pueden ser que estén sobre los sedimentos, dentro de los sedimentos, van teniendo diferentes nombres a medida de que, por ejemplo, si están sobre los sedimentos se llaman epipélicas, endopélicas si están dentro de los sedimentos. Después, células andadas estrechamente unidas al sustrato, o células unidas al sustrato por pedúnculos o cojines. Eso puede ser que ellos liberan un mucílago, que es como si fuera la baba de caracol, y ese mucílago ayuda a que puedan desplazarse sobre el sustrato. Y ese mucílago a veces pueden hacer estructuras como, por ejemplo, pedúnculos. Entonces hacen los pedúnculos y la diatomea queda arriba, como si fueran arbolitos de ese mucílago, y en la punta están las diatomeas y forman diferentes estructuras. Bueno, de las 1.400 a 1.800 diatomeas marinas que hay más de 9 especies conocidas como tóxicas.
Lo que hacen, como yo les contaba antes, las cianobacterias o los dinoflagelados, por ahí una especie puede producir varias toxinas. En este caso, tenemos las especies de diatomeas, es el género Pseudonychia y puede producir solo una toxina. Entonces, si aparece este organismo y determinamos, sabemos qué es esa toxina. Entonces es más fácil para poder calibrar el equipo y poder determinar si tiene esa toxina. En cambio, en los dinoflagelados tenés que calibrarlo para varias toxinas porque no se sabe cuál será. Entonces, la intoxicación amnésica de molusco es la de la Pseudonychia y la toxina es el ácido domoico. ¿Qué es lo que produce? Lo que produce destruyen las neuronas en la zona del proceso de la memoria. Y lo que produce es diarrea, vómitos, confusión, pérdida de memoria, desorientación, dolor de cabeza, mareos, convulsiones, dificultad respiratoria y coma en altas dosis. ¿Por qué produce esto? El ácido domoico tiene una estructura muy similar al ácido cainato. Y lo que hace es, tiene el ácido domoico una alta afinidad por los receptores del glutamato en la zona de la memoria, del hipocampo. Entonces, compite el ácido domoico con el ácido cainato y al tener más afinidad por los receptores del glutamato, se pega a los receptores y entonces produce todos esos síntomas que les conté recién. Activan canales iónicos de calcio, cloruro y agua. Y puede producir pérdida de memoria a corto plazo y puede ser irreversible si está en altas dosis. Como yo les contaba antes que las diatomeas tienen un entramado muy específico y que a veces al microscopio óptico no se puede determinar, se puede por ahí determinar el género, pero no la especie. En el caso de la Pseudonychia, como ven en la foto de acá abajo, es muy pequeña y esa foto es de microscopio óptico. Y si la diatomea la encontramos en muestras de agua, que por ahí está viva, se la puede ver formando cadena. Entonces, al formar cadena, se puede saber que es una Pseudonychia porque es la particularidad de la Pseudonychia. Pero hay Pseudonychias que no son tóxicas y otras que sí. Entonces, así yo no puedo decir que es una Pseudonychia, pero no puedo decir si es tóxica o no. ¿Por qué? Porque tengo que ver, por ejemplo, esto es una diatomea, acá hay otra diatomea. Así no se ven los poritos que yo les contaba antes. Y para saber qué especie es, hay que contar esos areolas y seguir una clave y poder determinar mediante esa clave, dependiendo la cantidad de areolas que tenga, la cantidad de estrías por tantos micrómetros, el largo, el ancho, por todas esas características, siguiendo una clave, ahí se puede determinar qué especie es. Entonces, para ver esas areolas, yo necesito hacer microscopía electrónica. Sí o sí, porque así yo no puedo determinar la especie. Entonces, es muy complicado poder hacerlo porque lleva más trabajo, pero es para determinarlo sí o sí con microscopía electrónica. En 20 microgramos de ácido domoico en 1 kilogramo de molusco, a partir de 20 es la cantidad de tóxico que puede afectar a las personas. Este trabajo es interesante porque determinaron, mediante la diatomea, empezaron a ver diferentes factores ambientales y empezaron a ver qué era lo que hacía que aumente la producción de ácido domoico o que disminuya. Entonces, por ejemplo, las diatomeas, yo les contaba antes que la cubierta es de sílice. Entonces necesitan sílice en el medio para poder
crecer. Si el sílice le falta en el medio, ellos aumentan la producción de ácido domoico. Si le falta el fósforo en el medio, también. Y así diferentes factores. Es bastante interesante para poder saber por qué lo producen, que es una medida de un mecanismo de defensa, pero no lo liberan al medio, sino que lo tienen dentro de la célula. Bueno, otro grupo que está en investigación son dentro de las sacrofitas, están diferentes especies, Heterosigma, Fibrocapsa, Chatonella. Todos estos organismos se descubrió hace poco que tienen la virotoxina. Estos organismos tienen 2 flagelos también, pero no tienen cubierta. Y lo que pasa es que estos organismos son muy frágiles y se pueden deteriorar fácilmente. Y por ahí la muestra, si nosotros recolectamos, como ahora les voy a contar más adelante, cómo recolectamos las muestras y cómo analizamos las muestras de los animales, si tenemos muestras de materia fecal, que la materia fecal, o sea, pasó por todo el organismo, los organismos no van a aparecer vivos y van a aparecer por ahí rotos. Entonces, estos organismos son muy sensibles y por ahí no aparecen así, enteros, sino que como que se van degradando. Porque al no tener esa cubierta son bastante frágiles. Entonces es muy difícil poder determinarlos así en la materia fecal. Y si se coloca lavandina para lavar la muestra y sacar la materia orgánica, también les afecta. Si se lo fija con Lugol también. Entonces hay que tener a veces, ver la muestra así, solo diluida con agua destilada, como para ver si aparecen estos organismos y no los perdemos en el proceso. Entonces verlos primero así, después procesarlos como correctamente. Por ejemplo, la Heterosigma akashiwa, que yo les contaba antes, que es este organismo, es el organismo. Estos son quistes de resistencia. Acá el organismo está formando los quistes y acá son diferentes quistes de este organismo. Entonces, si nosotros no conocemos todos estos estadios, cuando nosotros vemos una muestra, por ahí vemos esto en la muestra y nosotros pensamos que es otra cosa y que no es este organismo o un estadio de quiste. Entonces hay que conocer muy bien a todos los organismos y los estadios que presentan. Porque, por ejemplo, por ahí no está el organismo y está el quiste, como les contaba antes, que los dinoflagelados también forman quistes, y por ahí está el quiste y nosotros lo pasamos por alto, que es otra cosa, y por ahí sí es ese organismo y no lo conocíamos. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta eso, de conocer bien la especie, de conocer todos los estadios, y si se puede hacer cultivos de la especie y poder conocer los estadios, sería también muy, muy bueno. Bueno, estos 3 organismos que les presento ahora es como muy reciente el estudio y no se sabe bien, pero se los quería mencionar para que lo conozcan. Una intoxicación por asaspirácidos de molusco, el Asadinium lo produce, pero no se sabe bien ni las toxinas que producen, o sea, la toxina es el asaspirácido, pero no se sabe bien qué produce esa toxina. Como está en estudio y como que no está muy detallado. Otros son las iminas cíclicas, que lo producen el Alexandrum ostenfeldi, y las yeyotoxinas, que lo produce el Proceratrum reticulatum. Hay que tenerlos en cuenta y hacer más investigación. Por ejemplo, estos acá
en esta figura de acá abajo es el quiste, o sea, re diferente al organismo. Entonces, por ahí podemos pensar que, no sé, es un grano de polen o otra cosa. Si no lo tenemos muy claro, se complica mucho en la determinación. Así que estos organismos se está viendo que producen toxinas, pero se está investigando qué es lo que, cómo les afecta. Hubo algunos casos de peces, pero no está bien registrado. Bueno, ahora les voy a mostrar unos videos de estos organismos en movimiento en microscopio óptico para que los conozcan. Acá tenemos un ciliado, que el ciliado adentro tiene diatomeas. El ciliado está, yo les contaba hoy que estaba el fitoplancton y después le sigue el zooplancton. El zooplancton es la parte donde están los animales microscópicos. Ese es el ciliado es un animal microscópico que le sigue en la cadena trófica. Bueno, acá les voy a mostrar cómo las diatomeas, ahora les voy a mostrar mejor, son las que se van arrastrando. Y los dinoflagelados ven cómo gira sobre su propio eje y avanza, que es bastante característico y se diferencia en el microscopio óptico de una diatomea, que por ejemplo acá hay una diatomea que está desplazándose, acá viene otro dinoflagelado, acá la diatomea. Entonces así a simple vista en el óptico se puede saber. Acá lo que les quería mostrar era que se comió las diatomeas, que por ahí en este caso no son tóxicas, pero pueden ser tóxicas, y este organismo se lo puede comer una ballena y ahí le pasó las diatomeas tóxicas. Entonces como que afecta mucho la cadena trófica. Acá hay una diatomea, ven que se desplaza sobre el sustrato, el movimiento es lento, se desplaza sobre ese mucílago que yo les contaba antes. Y está viva la diatomea y los cloroplastos son estos que se ven acá de color y tiene la cajita que yo les contaba hoy. Bien. Acá tenemos, es una ameba, que es otro grupo también, que es un heterótrofo que come diatomeas y tiene diatomeas que todavía están vivas, pues tienen los cloroplastos. Y esta ameba se desplaza como que se va desplazando también, como si fuera, es como si fuera un caracol también, que es como que se va desplazando y tiene las diatomeas vivas todavía. Esta es una cianobacteria. También ven que se desplaza sobre el sustrato, son así, forman cadenas. También son muy lentas. Pues acá tenemos otra cianobacteria. Todo es microscopio óptico, perdón. Y acá tenemos una diatomea, para ver la diferencia. Después acá lo que les quería mostrar era un bloom de dinoflagelados, cómo se ve el bloom. Y acá están los dinoflagelados. Ven que cuando hay un bloom hay muchos. Así se ve. No son tóxicos, pero así se puede observar. Bueno, como les contaba antes, no hay muchos trabajos sobre animales afectados por toxina.
Un trabajo de dinoflagelados que se encontró la breve toxina de Carenia brevis que se alojaba en el hígado y en sangre en delfines, y lo que ellos vieron fue que perdían la movilidad, nadaban en círculos y morían, en delfines y en tortugas. Otro que no es un trabajo, sino que fue una noticia, no fue un trabajo científico, pero se encontraron alrededor de 340 ballenas fin muertas cerca del Golfo de Penas, y lo que pasaba era que estaban en un avanzado grado de descomposición. Entonces, cuando está en un avanzado grado de descomposición, no se puede determinar bien la causa, porque capaz se puede haber perdido algunas muestras en la descomposición. Pero encontraron en el contenido estomacal un montón de dinoflagelados tóxicos. Entonces, tienen la leve sospecha de que pudo haber sido eso, pero no se puede confirmar por el avanzado grado de descomposición. Después hay otro trabajo con ballenas del Atlántico Norte que encontraron la toxina de la diatomea y la diatomea en muestras de materia fecal. Este trabajo lo que cuenta es que cómo recolectan las muestras, adiestran a perros para poder para que puedan oler la materia fecal de las ballenas y les avisen cuando hay materia fecal de ballenas cerca en el barco, y ahí recolectan con redes de fitoplancton. Y acá en Argentina, Valeria D'Agostino trabaja con las ballenas franca austral, y ella hizo su tesis y sigue la investigación de que también encontró la pseudonisquia en la materia fecal y la toxina. Entonces, puede ser de que algunos varamientos de ballena franca se deben a esta toxina. También les quería contar que no solo a los animales marinos les afecta estos organismos, sino que a animales terrestres también. Como les contaba antes, las cianobacterias producen esta coloración en los blooms y les afectó a 300 elefantes terrestres que tomaron agua de la laguna y murieron instantáneamente. O sea que no solo le puede afectar a animales marinos, sino que a animales terrestres también. Bueno, les cuento ahora el trabajo que nosotros hacemos en la Fundación Mundo Marino. Lo que buscamos son microalgas tóxicas en la materia fecal de todos los animales que ingresan al centro. ¿Sí? Yo les voy a hablar ahora en particular de los cetáceos, pero recolectamos materia fecal de todos los animales. Nosotros en el centro tenemos tortugas, aves, gaviotas, petreles albatros, pingüinos y lobos marinos. Bueno, ¿cómo hacemos las muestras? Recolectamos la materia fecal en un Eppendorf con un hisopo, puede ser, o en cualquier frasquito, con un hisopo o con una cucharita. Se recolecta la materia fecal, se procesa en el mortero con agua destilada, se disuelve bien, luego se filtra, se centrifuga y luego de centrifugar va a quedar, se centrifuga en estos tubos Falcon, va a quedar el sobrenadante y el pellet, que es lo que queda concentrado acá abajo. Lo que nosotros necesitamos, o sea, lo que a nosotros nos sirve es el pellet. Entonces el sobrenadante se descarta y el pellet se resuspende con lavandina. ¿Para qué? La lavandina lo que hace, se puede hacer con agua oxigenada también, pero tiene que ser agua oxigenada especial de 10 volúmenes. Pero con la lavandina funciona, en este caso porque las muestras se puede retirar la materia orgánica para que no impida ver las muestras, porque siempre la materia orgánica va a caer justo arriba de una diatomea y no vas a poder determinar la especie, no se va a poder ver una cosa, entonces está bueno poder retirarlo y queda la muestra limpia. Como yo les contaba de los otros organismos que se degradan muy fácilmente, lo que se hace es hacer este paso de hacerlo con agua destilada en el mortero,
mirarlo al microscopio y después hacer todo este proceso. Porque si llegan a estar esos organismos y yo hago todo este proceso, van a disolverse y no se va a notar que esos organismos estuvieron presentes en la muestra. Y después sí, al ver esos organismos, después lo puedo hacer para ver la muestra más limpia. Luego se montan en el portaobjeto, se pone una gotita con una micropipeta, una gotita y después se pone el cubreobjeto y se mira al microscopio. Si yo quiero hacer preparados permanentes, se puede utilizar una resina y se pone, ahí va, estos cubreobjetos, se pone una gota de la muestra con tensión superficial, se deja secar 1 o 2 días y luego se pone una gotita de resina acá en el porta y se agarra el cubreobjeto. Y ahí se deja secar y con esa resina se puede tener preparado permanente para hacer un conteo cuantitativo, por ejemplo, de los organismos. Bueno, acá lo que les escribí es lo mismo que les contaba con las fotos. La centrifugación se hace 7 minutos a 2000 RPM. Bueno. Y las muestras para determinar toxinas, como les contaba antes en HPLC, en las cromatografías, es muestras de orina, riñón, hígado, sangre, materia fecal, leche y contenido estomacal. Se guardan en un recipiente limpio y se ponen en el freezer. Y ahí se manda a analizar al lugar donde tengan esta maquinaria. Bueno, les voy a contar algunos casos y algunas cosas de las que estamos implementando. Nosotros recolectamos muestras de materia fecal y de contenido estomacal si es posible. A veces, en grandes cetáceos, si no se puede hacer una necropsia, se complica un poco, pero la idea es contenido estomacal y contenido intestinal. No solo para determinar si hay organismos tóxicos en ambos lados, sino también para saber qué comió ese organismo. Para que yo pueda saber de dónde vino ese dinoflagelado. Por ejemplo, una ballena, yo sé que la ballena filtra, pero por ahí no es que se lo pasó directo del agua, esos dinoflagelados o la microalga que sea, sino que capaz se lo pasaron los copépodos o los cladóceros, que son organismos del zooplancton, que yo les contaba antes, los micro animalitos. Entonces, podemos encontrar partes de estos copépodos que hay partes que no se degradan y que, por ejemplo, la mandíbula o otras partes de estos organismos no se degradan y se pueden determinar la especie. Entonces, la materia fecal o el contenido estomacal nos sirve para eso. Entonces, podemos ver de esta ballena fin, que apareció varada, muerta, acá en la costa atlántica, podemos encontrar esta diatomea, esta mandíbula, que puede ser de un copépodo. Tenemos que investigarlo, pero podría ser. Y todas estas estructuras que nosotros encontramos, acá hay otra diatomea, nosotros podemos analizar y ver de dónde, o sea, qué es lo que comió esta ballena y poder hacer la cadena trófica de dónde vino estos organismos. Entonces se puede hacer un estudio más amplio. Luego se puede hacer un hisopado de las barbas, que también nos pueden decir que comió el animal o que por ahí puede quedarse una diatomea ahí que no la haya ingerido, ¿no? Y dicho, encontramos este pedacito de diatomea, que también no es fácil encontrar la diatomea así entera, sino que es... Uy, perdón. Esta diatomea también está entera y forma cadena. Esta es una diatomea así, tiene un extremo acá como una espina y acá es otra y están pegadas y forman como cadena así en círculo. Y esta es un pedacito de diatomea, que es una diatomea redonda, grande, que al ser grande se puede romper más fácilmente. También se puede saber
por dónde estuvo la ballena mediante las especies de diatomeas. Porque algunas diatomeas son específicas de una zona. Entonces yo puedo saber si la ballena estuvo, no sé, en algún lado, dependiendo de la especie. Entonces también está bueno eso para poder complementar la información. Estos organismos, yo les voy a mostrar un video, se llaman cirripedios y estaban sobre una ballena jorobada. Como ven, son animales filtradores. Ven cómo se mueven, salgan, son filtradores, sacan y filtran. ¿Qué pasa? Esto está sobre la ballena. También me da información, porque es un animal filtrador. Entonces yo puedo saber por dónde pasó la ballena, si por ahí hubo un bloom. Entonces yo analizo el contenido estomacal de estos animalitos y puedo saber por si pasó la ballena, porque por ahí la ballena no tiene contenido o en el contenido no lo encuentro, pero lo encuentro en los cirripedios, entonces puedo saber que pasó por un bloom. Entonces puede ser de que haya varado por eso. O sea, como que no se puede confirmar, pero puede ser una información extra de estos organismos. Bueno, como les contaba, de estos cirripedios lo tiene la ballena acá y la foto más grande. Y dentro de estos cirripedios encontramos esta diatomea, este pedacito de diatomea y esta que puede ser una mandíbula de algún copépodo. Y esto que está acá atrás son huevos de cirripedio. Entonces, estos cirripedios nos pueden dar un montón de información sobre el ambiente donde pasó esa ballena. Y luego tenemos esta franciscana, que las franciscanas suelen tener sobre su piel alojarse algunas diatomeas. Entonces también podemos ver estas diatomeas, estaba lleno de estas diatomeas. Podemos ver de qué zonas son, por dónde estuvo la franciscana, dependiendo de la especie de esta diatomea que tiene. No es tóxica, pero suelen vivir sobre ellas y tener el vehículo gratis. Entonces viven ahí, hacen fotosíntesis y se ven beneficiadas por las franciscanas. Lo que también hacemos en franciscanas o en cualquier cetáceo es poder obtener el contenido estomacal. Yo le puse de ejemplo la pescadilla, pero este otolito no es de la pescadilla, pero para mostrarles que nosotros en el contenido estomacal podemos encontrar otolitos que están en el oído de los peces, y este otolito hay claves para seguir y poder determinar qué especie es. Entonces podemos determinar con estos otolitos qué animal comió la franciscana. Entonces está bueno también para saber si en franciscana encontramos en contenido estomacal algún dinoflagelado o microalga tóxica y encontramos otolitos, podemos decir, bueno, comió tal pez, entonces ese pez le pasó este dinoflagelado a la franciscana. Entonces se puede hacer una cadena y poder ver de dónde vino este organismo tóxico. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan. Bueno, muchas gracias Vanessa por tu tiempo y tu dedicación. Y también gracias a los espectadores que nos han impulsado a seguir organizando más ciclos de charlas para el futuro. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta a la disertante, tenemos un espacio para leerlas y que ella nos responda.
Bueno, acá en los comentarios están poniendo que estuvo muy buena la charla, muy interesante. Gracias. La verdad es que es un tema que no muchos conocemos. Al menos yo no. Sí. Vimos las citoquinas en una materia muy por encima, Claro. acá en veterinaria de cuarto, pero nada más. Claro, sí, aparte en animales no hay mucho, entonces como que no se sabe mucho. Pero ahora con el cambio climático y todo está avanzando más y hay más blooms, entonces es más peligroso. Gabriela preguntó si ocurre todo tipo de agua, o sea, mar, laguna, etcétera, que se perdió al inicio. Si estos organismos están o lo... Sí, me imagino que se refiere a los organismos o que... Sí, estos organismos están en todos los cuerpos de agua. Sí, las cianobacterias están más, los blooms que producen son más en lagunas, lagos, no tanto en mar. Pero los dinoflagelados y las diatomeas y los otros organismos que nombré, sí, están en todos los cuerpos de agua. También pregunta si podrías pasar alguna bibliografía. Sí, por supuesto. Sí. Si quieren, me escriben a mi mail y yo se los paso. Bueno, quien precise algo de bibliografía para ampliar este tema, puede escribirle a nuestra disertante a no hay problema. Que figure en pantalla. Sí, porque hay trabajos, pero no hay algo así muy... Hay algunos libros, pero les paso el link de los libros y todo y sí, no hay problema. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la charla del día de hoy. Los esperamos la semana que viene, viernes 26 de noviembre, donde tendremos el cierre de este ciclo webinar de la mano del doctor Juan Pablo de Loureiro. Nos pueden dejar sus comentarios en el video o en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, es @Grupo Fauna ONRC, o en nuestra página de Facebook, Grupo Fauna ONRC. Muchas gracias a todos los presentes y a nuestra disertante, por supuesto. Muchas gracias a ustedes.